¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Respecto al trabajo práctico, hablé con la profe Marita y me explica que estaba caída la plataforma, que bueno, se suponía que ustedes sabían eso. Yo no sabía, si no me ocupaba de hacerles llegar el TP con Camila antes, ¿sí? Les hubiese hecho llegar el TP con Camila el martes, miércoles cuando me lo mandaron. No estaba al tanto. Yo entré el lunes a la plataforma y estaba caída, pero pensé que era algo transitorio. No me imaginé que era hasta ahora. Así que bueno, no se hagan problema por el TP, lo vamos a hacer entre todos ahora, durante esta conexión, pero sí, la idea era que leyeran el tema, más que todo, más me interesaba que sepamos un poco el tema, más que el caso clínico en sí, porque el caso clínico tampoco es que apunta tanto al tema, ¿no? O sea, sí, pero no se desarrollan todos los puntos. ¿Ustedes tuvieron teórico de este tema? Sí, profe, sí tuvimos. Sí. La semana pasada. La semana pasada, perfecto. Bueno, ¿y supieron por Camila que les había pedido que leyeran el tema bien para hoy? Sí, pero hoy a las 4 nos avisó. Sí, profe nos avisó por el grupo. Sí, a las 3 me dijo que ya les había avisado. Sí, estamos medio complicados sobre la hora, pero bueno, el tema de saber el tema de hoy es algo que no se los tengo que decir. Digamos, más allá de que les mandé a decir con Camila que repasen bien el tema, ustedes sabían que hoy tocaba hipoglucemia antes. Más allá de que no tenían el TP, ¿no? O sea, no importa el caso clínico, me importa que sepan el tema y era un tema que sabían que iba hoy. Así que bueno, vamos a ver qué pudieron leer y qué estudiaron y vamos a resolver el caso entre todos. Ahí les comparto. Son muy poquitos porque teóricamente están asistiendo los dos grupos a este horario porque me habían pedido dar solamente a las 18 porque los chicos de las 20 podían a las 18 ahora. Sí, profe, nosotros somos, yo soy de la comisión 12. Vos sos de las 20 horas, de antes Sí. de las 20 horas, digamos. Ajá, bien. Sí, hay varias compañeras mías. Bien, sí, porque tengo 24 y solían ser alrededor de 20 en cada comisión, o sea, en cada horario. Debería tener como por lo menos 30 y algo. ¿Están rindiendo algo? No, profe. No, profe. Bueno, ya pasa por ustedes, un perjuicio por ahí no presentarse a los prácticos porque son muy útiles, la verdad, después para rendir, ¿no? Sí. Bueno, ¿pueden ver ahí la diapo? Sí. Sí, profe. Bueno, listo, vamos entonces. En nuestro caso clínico tenemos un paciente de 55 años que consulta al centro de salud para realizarse un control. Él refiere no realizar actividad física y fuma 15 cigarrillos por día. El padre es diabético de tipo 2, o era, y su alimentación se basa en hidratos de carbono, carnes, baja ingesta de vegetales y frutas, y en el examen físico tenemos 140-80 de tensión arterial en 2 oportunidades, 85 kilos de peso, una talla de 1,65 m, una circunferencia de cintura de 105 e hiperpigmentación en la piel del cuello, las axilas y la ingle. En los exámenes complementarios encontramos una glucemia en ayunas de 128 y un colesterol de 270 miligramos por decilitro. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué factores de riesgo presenta el paciente Pedro para desarrollar diabetes y calcular el índice de masa corporal? ¿Ustedes qué factores de riesgo piensan que tiene? Fumador, bueno, los antecedentes familiares, tabaquista y ¿qué más? Exceso de peso, la obesidad, la dieta que tiene, la mala alimentación, la hipertensión, la mala dieta, está hipertenso y ¿qué más? Y tiene sobrepeso 2 por altura y por el peso que tiene el paciente. Ajá, tiene obesidad. Obesidad grado 1. Obesidad grado 1. Perfecto, tiene obesidad grado 1. Muy bien. ¿Y alguno le calculó el índice? Sí, 31,25. Muy bien, exactamente, 31. Bueno,
Los factores de riesgo entonces son el sedentarismo, porque no hace ninguna actividad física, el tabaquismo, como dijimos, los antecedentes familiares de primer grado, la mala dieta, el hecho que está hipertenso y esto no está aparentemente tratado ni controlado, y la obesidad grado 1, que tiene 31 de índice de masa, y la dislipidemia, ¿no? También tiene hipercolesterolemia, o sea que tiene un trastorno dislipémico. ¿Alguien me habló? Sí, la edad puede ser también. Sí, la edad puede ser un factor de riesgo. No es tan grande, pero sí es un factor de riesgo. Después dice, estimar su riesgo global de presentar un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Bueno, en función de esta tablita, lo podemos ubicar, ¿sí? A la derecha de las mujeres, a la izquierda de los hombres, o sea que para este lado. Acá a la izquierda tenemos fumadores y no fumadores, o sea que tenemos que ir para acá, porque son fumadores, porque es fumador, perdón. Acá tenemos la edad, tiene que entrar en el rango de los 50, porque tiene 55, ¿sí? Y en función del colesterol no tenemos exactamente 280, pero estaríamos más o menos acá, en el rango de los 1270 aproximadamente. O sea que tendría entre un 20 y un 30% de desarrollar un evento cardiovascular en los próximos años, ¿sí? Un riesgo alto, es dentro de todo moderado a alto, ¿sí? Profe, le consulto, Sí. la tabla que tiene usted, ¿de qué año es? Porque yo tengo una... Esta la pusieron los chicos, la verdad que no sé de qué año es esta. Ah, Sí. bien, porque yo tengo una que Sí. es de Ginebra 2017 Ajá. y no sé, o sea, a mí me salía Sí. que el riesgo era mucho más alto. O sea, Ajá. me salía mayor a 40, mayor, porque no sé por qué. O sea, está diferente, la veo y está A mí diferente. me salía lo mismo. ¿También le salía mayor a 40? Sí. Bueno, ya lo revemos. Yo voy a buscar mi tabla porque la verdad que a la mía, que la saqué de las guías de hipertensión, de las últimas guías de hipertensión que salieron, que son de la Sociedad Argentina de Hipertensión y de la Sociedad Argentina de Cardiología, la tengo guardada en alguna parte de la compu y la tenía en el power de creo que cuando vimos dislipémicos, o sea, cuando vimos hipolipemiantes, ahí tengo mi tabla. La verdad que no la comparé con la tabla que tenemos en la última guía de hipertensión. Pero bueno, lo revemos. De todos modos, el riesgo cardiovascular es alto, sí, o sea, moderado, alto, pero es importante sí diferenciar porque cambia la terapéutica, ¿no? O sea, según esta tabla hay pacientes que tienen indicación de antiagregación, hay pacientes que tienen indicación de estatinas y otros pacientes no, ¿sí? Según en qué parte de la tabla caiga. De todos modos, me fijo en la mía. Ahora, si saco el power, me voy a demorar mucho en buscarla, ¿sí? Bueno, de todos modos, tampoco nos compete mucho el tema, así que está bien reverlo bien porque, como les digo, cambia la terapéutica, cambia el requerimiento de antiagregación y cambia el requerimiento de estatinas. Este paciente sin duda tiene indicación de estatinas, pero podríamos rever si tiene indicación de antiagregación o no en función de colocarlo bien en la tabla, ¿sí? De todos modos, hoy no es el tema que nos compete. ¿Cuál es la prueba diagnóstica más apropiada para determinar la presencia de diabetes? ¿Qué dicen ustedes? Hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glucosidada. ¿A ustedes les parece que la hemoglobina glicosilada sería lo ideal para hacer diagnóstico? Creo que eso era más para hacer seguimiento. Creo que era la Ahí. glucemia en ayunas en varias ocasiones. Perfecto. La hemoglobina glicosilada es el mejor marcador para seguimiento. ¿Permite hacer diagnóstico? Y sí, también. También permite hacer diagnóstico porque si yo tengo un paciente que no se conoce diabético y me viene con una hemoglobina glicosilada, alguien le pidió, o yo mismo le pedí una hemoglobina glicosilada, aparte de pedirle otros estudios y me encuentro con una hemoglobina glicosilada de 8, seguramente voy a hacer diagnóstico. Pero no es el método de elección para hacer diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de diabetes mellitus se hace con glucemia en ayunas o una glucemia al azar, ¿sí? En 2 determinaciones preferiblemente, de glucemia al azar, o en ayunas, o una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero eso ya generalmente lo pido ante dudas, ¿sí? Pero de inicio, glucemia en ayunas es el método de diagnóstico, como les digo, dosaje al azar, donde cambia el valor de corte, ¿sí? Entonces, cualquiera de los siguientes criterios puede hacer diagnóstico de diabetes.
2 glucemias en ayunas realizadas 2 días distintos con valores mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. La presencia de síntomas cardinales de diabetes como poliuria, polidipsia, polifagia, más una glucosa al azar en valores mayores o iguales a 200. Y una glucemia igual o mayor a 200 a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Entonces, este algoritmo está sacado de las guías del Ministerio de la Nación, de acá de Argentina, para el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, glucemia en ayunas, en 2 determinaciones, más de 126 miligramos por decilitro, en 2 días distintos, por supuesto, hace diagnóstico de diabetes mellitus. No necesitamos nada más. Con 2 determinaciones el paciente puede tener ningún síntoma, no tiene que tener ni poliuria, ni polidipsia, ni polifagia, ni necesariamente tiene que tener síndrome metabólico, ni necesariamente tiene que estar hipertenso, ni necesariamente tiene que ser obeso. Eso, si bien la diabetes mellitus 2 está integrada generalmente dentro de lo que es el síndrome metabólico o es lo más frecuente, yo puedo encontrarme con un paciente que tiene 2 glucemias en ayuno en 2 días distintos de 130 y es delgado y no está hipertenso y un montón de factores, ¿sí? Entonces, el diagnóstico se basa en esto, en 2 determinaciones en ayuno de más de 126 miligramos por decilitro. Eso hace diagnóstico. O al azar, más de 200, ahí sí más síntomas orientativos de diabetes mellitus, ¿sí? Si es al azar más de 200, no lo puedo contemplar solo, ¿sí? Tengo que decir, bueno, tiene más de 200 de glucemia, pero a ver, ¿tiene algo más? ¿Tiene síntomas relacionados, orientativos a diabetes? Ahí sí. ¿Sí? Con una sola determinación al azar con síntomas, ya puedo decir que tiene diabetes mellitus tipo 2 si ese valor es más de 200, por supuesto. Ahora, si a mí en ayunas me vino menos de 110, es normal. Excepto que el paciente tenga factores de riesgo para diabetes tipo 2, como por ejemplo podemos hablar de la herencia. Supongamos que este mismo paciente que tenemos acá, que tiene hipertensión, que es obeso, que es sedentario, que tiene antecedentes, me viniera con una glucemia en ayunas de 95, pero es hipertenso, sedentario, obeso, Entonces yo digo, bueno, tiene menos de 100 o tiene menos de 110, pero tiene todos los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Entonces se realiza la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Si ya en ayunas tiene entre 110 y 125, ya digo que tiene una alteración digamos, en el metabolismo glucídico, ¿sí? No defino diabetes, pero ya está alterada la glucemia, ¿sí? Ya tiene una prueba en ayuno a la glucemia alterada. No defino diabetes, pero sí como una alteración. Y generalmente esos pacientes van a prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si yo tengo un paciente que está entre 110 y 125 y le hago la prueba de tolerancia oral a la glucosa y me da más de 200, defino diabetes lo mismo, ¿sí? Si la prueba de tolerancia oral a la glucosa me da entre 140 y 199, es también una tolerancia alterada a los glúcidos, ¿sí? Y si da menos de 140, ya me quedo tranquila porque ya se define como normal, ¿sí? A pesar de que los valores me pueden haber dado entre 100 y 125 en ayunas y tiene factores de riesgo, si yo le hago la prueba de tolerancia oral a la glucosa y me da menos de 140, se considera normal. En todo caso, lo puedo seguir porque me dio entre 100 y 125 y tiene factores de riesgo. Aunque la prueba de tolerancia oral a la glucosa me dio bien, le puedo hacer un seguimiento y volver a repetir los estudios, ¿sí? Entonces, diagnóstico, 2 valores de 126 en ayunas o más de 200 más síntomas de diabetes al azar, ¿sí? En una prueba al azar. Si en ayunas me viene menos de 110 y no tengo ningún factor de riesgo, lo considero normal. Y si tengo entre 110 y 125, lo considero que tiene una alteración en el metabolismo glucídico y se realiza generalmente, más si hay factores de riesgo, una prueba de tolerancia oral, ¿sí? Incluso si es menor a 100, con factores de riesgo, lo mismo se realiza la prueba de tolerancia oral y en función de eso defino, ¿sí? Prueba de tolerancia oral a la glucosa después de una carga de 75 gramos de glucosa, se define normal si es menos de 140, prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada entre 140 y 200 y diabetes mellitus más de 200. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, Bien. aí se la tolerancia da alterada, que se pide la hemoglobina glicosilada? Acá, si estamos acá en el medio. Sí.
Sí, se puede pedir una hemoglobina glicosilada, pero en realidad vos no estarías haciendo diagnóstico de diabetes, ¿sí? De todos modos, podés pedir como para tener una información de cómo estuvo el metabolismo de los hidratos de carbono en los últimos 3 meses, ¿sí? Probablemente te puede venir normal la hemoglobina glicosilada en los últimos 3 meses, pero vos sabés que ante una carga de glucemia el paciente no responde como debe responder, porque eso es lo que pone en evidencia la prueba de tolerancia a la glucosa, porque vos decís, bueno, en ayunas yo lo tengo bien, pero cuando lo cargo no responde como debería responder, porque debería elevar lo suficiente la insulina como para que la glucemia esté por debajo de 140 ante una carga, ¿sí? Entonces lo que se hace es hacerle seguimientos, es indicarle dietas, medidas higiénico-dietéticas, qué sé yo, actividad física, que baje de peso si tiene que bajar de peso, toda una serie de medidas y lo controlo y le vuelvo a repetir todo, ¿sí? Sí. Bueno. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos terapéuticos en nuestro paciente? ¿Qué tendríamos que hacer con este paciente? Lo que acaba de decir, profe. A ver. Las medidas dietético-higiénicas, que baje de peso, que haga actividad física, que se alimente bien. Y podemos administrarle metformina, no sé. Ajá, bien. ¿Y vos por qué elegirías metformina? Para acelerar su metabolismo. Pero la metformina no es un acelerador del metabolismo. Yo puse también que podría controlar la presión arterial. Que te Bien. Y si utilizar la metformina porque sería indicado con la obesidad también. Uh-huh. Claro, y por la resistencia a la insulina, básicamente. Bien. Y también, profe, al aplicar la metformina aumentaría la sensibilidad de la insulina y aumentaría también la captación de glucosa en el hígado. Muy bien. Porque como tiene también glucemia alta, entonces por eso se le indicaría. Bien. ¿Algo más para hacer, digamos, con este paciente, aparte de las medidas higiénico-dietéticas, el control de la presión, la metformina? ¿Algo más? ¿Puede poner estatinas, profe, por el colesterol? Bien, tratarle la dislipemia. Muy bien. Bueno, creo que con eso estaríamos apuntando a todos los problemas que tiene el paciente, ¿sí? Deberíamos, dentro de las medidas higiénico-dietéticas, debería dejar de ser sedentario, debería abandonar el hábito tabáquico, ¿sí? Todo eso entraría dentro de las medidas higiénico-dietéticas. Reducir del peso, enviarlo a un nutricionista, porque eso no lo va a lograr porque nosotros le digamos que baje de peso. Y las intervenciones farmacológicas. ¿Por qué elegirían metformina y no sulfonilureas? ¿Por qué yo no lo puedo empezar, por ejemplo, con glimepirida? Porque ellos van a aumentar la secreción de insulina y la metformina va a trabajar con la que ya está. Porque aumenta el apetito y aumenta el peso, ¿será? Bueno, eso sería un factor para inclinarme por una que por la otra. Generalmente la metformina tiende a reducir el peso o a no modificarlo, en cambio las sulfonilureas tienden a generar un aumento de peso. Entonces, sí sería una buena opción, digamos, elegir a la metformina por encima de la sulfonilurea. Y si no tolerara la metformina, supongamos que largó con metformina y, no sé, no la toleró por mucha intolerancia gastrointestinal, ¿podría ponerle sulfonilureas o no? ¿O la tendría contraindicada la sulfonilurea? Y también produce efectos adversos, trastornos gastrointestinales. ¿Quién? No sé si contraindicado. La sulfo. Sí, pero digamos que por alguna razón no le podemos poner metformina porque no la tolera para nada. El hecho de que no tolere la metformina no quiere decir que no va a tolerar la sulfonilurea, ¿no? O sea, que tenga intolerancia gastrointestinal a un fármaco no quiere decir que tenga intolerancia gastrointestinal a otro. Entonces yo digo, si no la toleró a la metformina porque no la soporta gastrointestinalmente, ¿le podría poner sulfonilurea o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayuda a la síntesis, digamos, de la insulina. ¿Las sulfonilureas estimulan síntesis de insulina? Profe, la sulfonilurea estimula la liberación de la insulina, por lo tanto,
necesita, o sea, requiere que estén funcionando las células beta del páncreas. O sea, requiere que En cambio, tenga un la resto. metformina no. Claro, requiere que el páncreas tenga un resto todavía, que sea capaz de producir insulina. Y a mí Claro. me consta que este paciente no tiene resto. No me consta. O sea, que yo sepa, si no, Claro, ya no dice, estaríamos con dice criterio de que- insulinización. Claro. Si el paciente no tuviera ningún resto ya en el páncreas de las células beta, digamos, en cuanto a liberación de insulina, ya sería una indicación de insulinización. Yo no tengo ninguna, no me consta a mí que este paciente no pueda responder a un secretagogo, ¿sí? Entonces, a lo que yo quería llegar es que se replanteen y no se cierren en la metformina. Por supuesto que este paciente tiene toda la indicación de tratamiento con metformina y es el antidiabético oral de primera línea para todo paciente, obeso o no obeso, ¿sí? Antes era como que el obeso, metformina, y el delgadito, sulfonilurea. No, ya no va más eso. Ahora la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Control y para el Estudio de la Diabetes dicen que la metformina es el antidiabético oral de primera línea para todo paciente, ¿sí? Y se reemplaza por otro antidiabético solamente ante intolerancia o contraindicación, ¿sí? Porque puede tener alguna patología que la contraindique o por alguna razón no la tolere. Si hubiese alguna de esas dos causas, se puede elegir otro antidiabético oral tranquilamente sin necesidad de insulinizarlo de manera inmediata. Eso ya lo veremos en función de cómo se comporta el paciente, que puede terminar con requerimiento de insulinización, seguro. De hecho, hasta puede terminar, primero se hace una combinación de antidiabéticos e insulinas antes de dejarlo solo con insulina. O hay indicaciones precisas de cada uno, ¿sí? Pero no se cierren en la metformina y nada más, solamente porque sea obeso, ¿sí? Sí es el antidiabético oral de primera línea para todo paciente hoy en día, pero no hay ninguna contraindicación específica para utilizar sulfonilureas, ¿sí? Excepto que ¿Profe? tuviese insuficiencia renal severa o que tuviera insuficiencia hepática. ¿Estamos? Sí. Y en este caso, ¿podríamos usar liraglutida, que se la conoce como vistosa? Liraglutida, o sea, análogos de incretinas. Sí. Sí, los análogos de incretinas no se sugieren como monoterapias, ¿sí? La liraglutida no se puede usar sola, ¿sí? ¿Y con qué se usaría en este caso entonces? Ahí vamos a ir ya tenemos un punto específico para incretinas, ¿sí? Bien. Cuando lleguemos al punto de incretino miméticos, ahí hablamos de las incretinas, pero no se puede utilizar, los análogos del GLP-1 no se utilizan en monoterapia, se combinan con otros antidiabéticos ante la falta de respuesta al primer antidiabético, ¿sí? Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos terapéuticos con este paciente? Los objetivos terapéuticos que tendríamos que tener una vez que le vamos a instaurar el tratamiento debería ser reducir su hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que habíamos dicho que este corte para algunos pacientes se había reducido a 6.5, pero siempre y cuando no lo pusiera en riesgo de hipoglucemia, y que también este corte podía ser más liberal y ser entre 7 y 8 si el paciente era viejito, añoso, con ya un desastre en su estado metabólico, digamos, en los daños de órgano blanco, con mucho daño macrovascular, o con mucho riesgo de hipoglucemia, o muy tendiente o muy lábil para hacer hipoglucemias. Entonces en esos pacientes yo tenía que tener un objetivo un poquito más liberal entre 7 y 8, ¿sí? Pero en general el objetivo terapéutico de hemoglobina glicosilada es por debajo de 7, ¿sí? Como estos pacientes se van a controlar la glucemia preprandial y postprandial, tengo que tener un objetivo de glucemia preprandial y postprandial, sino para qué controlo, ¿sí? Lo mismo que nos pasaba con las insulinas. Según en qué horario le controlábamos la glucemia, era qué insulina íbamos a modificar. Bueno, en este caso también tenemos que controlar la glucemia preprandial, la cual no debería superar los 130 miligramos por decilitro, y la postprandial no debería superar los 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Un objetivo de presión arterial entre de 130 a 80 hasta 135 85, no más de eso, y deberíamos tener unas LDL de 100 para abajo, unas HDL de 40 para arriba y unos triglicéridos de menos de 150. Esos serían los objetivos terapéuticos con un paciente diabético
en general, ¿sí? Más si tiene trastornos dislipémicos que suelen venir asociados, al igual que el trastorno de la presión y todos los trastornos del síndrome metabólico. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre eso que no entendí bien? Sí. Cuando dice que la glucosa plasmática preprandial tiene que ser 70-130, depende de cada paciente, porque, por ejemplo, el paciente este que nos llegó tenía de 126. O sea, yo ahí me puse a pensar, ¿será que hay un porcentaje para cada paciente de lo que tiene que bajar? Ojo que no es lo mismo preprandial que ayuna. Ayuna es a las 8 de la mañana cuando recién me levanté sin haber comido nada en toda la noche. Cuando mi última dieta fue a las 9 de la noche, ¿sí? Preprandial es antes de la 1 que me estoy sentando a comer. Ah, perfecto, con razón no entendía. Claro, preprandial es inmediatamente antes de comer, cuando yo ya desayuné, ya hice una colación a media mañana, ¿sí? Bien, gracias. No. Bueno, ¿qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir estos objetivos terapéuticos? Bueno, ya dijimos que íbamos a hacer con el paciente. Ahora dice nombre, mecanismo de acción y efectos adversos de los fármacos. Antes de eso, yo agregué esta diapositiva porque el caso clínico se va mucho por las ramas del control metabólico del paciente y vamos muy para medicina interna y poco de fármacos, ¿sí? Me interesa que hagan estos análisis, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos que ustedes tienen en el contexto de la diabetes, tanto tipo 1, tipo 2, para lograr el control metabólico de estos pacientes, los objetivos glucémicos fundamentalmente de estos pacientes o objetivo de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, estos serían los mecanismos. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes tienen para reducir la glucemia? ¿O cómo podrían intervenir? Que eso es lo que siempre pregunto, en función de que siempre digo de que ningún fármaco genera una acción nueva, sino que modifica acciones preexistentes. Entonces, basada en esa premisa que siempre les digo, la pregunta sería, ¿a dónde pueden intervenir ustedes farmacológicamente en nuestro sistema para poder reducir la glucemia y para poder alcanzar los objetivos de hemoglobina glicosilada o de glucemia preprandial o de glucemia postprandial, ¿sí? Entonces, la intervención farmacológica que podemos hacer, la podemos hacer a nivel de por ejemplo, en el intestino delgado, a nivel de la absorción de los hidratos de carbono con los inhibidores de las alfa-glucosidasas, ¿sí? ¿Quiénes son los inhibidores de la alfa-glucosidasa? La ascarbosa y el miglitol. ¿Qué hacen estos fármacos? Inhibir la enzima alfa-glicosidasa, o alfa-glucosidasa, es lo mismo, que normalmente es encargada de romper los oligosacáridos y transformarlos en monosacáridos para permitir la absorción de los hidratos de carbono. Entonces, si yo inhibo estas enzimas, los hidratos de carbono no se metabolizan, es decir, no se rompen, no pasan de oligosacáridos a monosacáridos y por ende no pueden absorberse. Quedan en la luz del tubo digestivo y son arrastrados osmóticamente en la materia fecal y se eliminan, ¿sí? Entonces, un punto a donde actuar sería en la absorción de los hidratos de carbono o en la absorción de los glúcidos. Otro punto sería estimular la secreción de insulina, ¿sí? Obviamente que para eso dijimos que el páncreas tiene que tener un resto. No puedo yo saber así a ojo clínico si el páncreas tiene resto o no para estimular la secreción de insulina, pero de todos modos ya sabemos que el antidiabético de primera línea para todo paciente es la metformina y que vamos a ir a estimular la secreción de insulina si el paciente no anda con metformina, ¿sí? Ya que la metformina no estimula la secreción de insulina, ahí tenemos que tener claro que los fármacos antidiabéticos orales se dividen en secretagogos y no secretagogos. Secretagogos son aquellos que estimulan la liberación de insulina o su secreción, y los no secretagogos son los que modulan el metabolismo glucídico de otra manera sin estimular liberación de insulina, ¿sí? Entonces, estimulando la secreción de insulina tenemos a las sulfonilureas, tenemos a las glinidas y tenemos a los análogos de las incretinas o incretinomiméticos, ¿sí? Ahora, el otro punto terapéutico a donde poder intervenir es a sensibilizar a la insulina, que sabemos que los diabéticos tipo 2 tienen disminuida su sensibilidad a la insulina, ¿sí? Entonces podemos aumentar esa sensibilidad de la insulina y podemos tener otras acciones
anti-hiperglucemiantes, porque estas, que son secretagogas, producen acciones hipoglucemiantes. En cambio, las drogas que se caracterizan por aumentar la sensibilidad a la insulina no generan hipoglucemia, eso es una gran diferencia y pregunta de examen de toda la vida, sino que son anti-hiperglucemiantes, que no es lo mismo que hipoglucemiante. A la primera línea y a la cabeza la tenemos a la metformina, que dijimos que es el antidiabético de primera línea, y a las glitazonas, ¿sí? O tiazolidendionas. Entonces, para sensibilizar a la insulina o para generar acciones antihiperglucemiantes, podemos disminuir la producción hepática de glucosa por inhibición principalmente de la gluconeogénesis, aumentar la captación periférica de glucosa y su utilización, sobre todo en el tejido muscular, ¿sí? Y también disminuir la lipólisis. Y otro blanco farmacológico donde podemos ir a actuar, dentro de lo que serían los blancos farmacológicos más nuevos, son inhibiendo la reabsorción renal de glucosa, ¿sí? Favoreciendo su eliminación, aumentando la glucosuria, ¿sí? Y haciendo que se elimine más la glucosa a nivel renal, lo que genera una disminución de la glucemia, ¿sí? Entonces, esos son nuestros principales blancos terapéuticos, farmacológicos, a donde nosotros podemos ir a actuar, ¿sí? Entonces, cuando se les pregunte, porque a mí personalmente por lo menos me encanta preguntarles así, ¿cuáles son los blancos farmacológicos a dónde tienen que actuar para lograr un control metabólico en la diabetes? Es esto, ¿sí? Esto es lo que tienen que saber ahora para esta materia. Obviamente que para medicina interna y para terapéutica 2 y todo eso van a tener que saber todo, qué hemoglobina glicosilada tiene que tener, qué HDL, qué LDL, bli. Si bien ahora se los puse, o se los pusimos en el caso, pero esto sí o sí tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber fármacos, chicos. ¿Estamos? Bueno, entonces los antidiabéticos orales los podemos clasificar así como los clasifica la guía PADIS. Como les dije, los secretagogos, que son aquellos que estimulan la secreción de insulina, como lo son las sulfonilureas y las glinidas o mateglidinas, y también podemos incluir como un secretagogo a los análogos de incretinas o sistema de incretinas, ¿sí? Los sensibilizadores a la insulina, que como dijimos estaba la metformina, que son las biguanidas, y las tiazolidinedionas, que son las... bueno, no me va a salir ahora. Las tiazolidinedionas. Inhibir la absorción intestinal de glucosa, que ya lo acabamos de decir, inhibiendo las alfa-glucosidasas, el sistema de las incretinas, o inhibir la reabsorción renal de la glucosa en el túbulo contorneo proximal con las glifosinas, ¿sí? Los inhibidores del cotransportador SGLT2, ¿sí? Entonces, todos esos son nuestros blancos farmacológicos, ¿sí? Glitazonas era, no me salía, las tiazolidinedionas. Bueno, esto lo puse para que repasemos un poco el mecanismo de acción de las sulfonilureas, porque habíamos estado repasando un poco cuál era el mecanismo de acción, por ejemplo, de los inhibidores de la alfa-glicosidasa, que dijimos que era inhibir a la enzima para que los hidratos de carbono no pasen de ser, digamos, no se transformen en monómeros y no puedan ser absorbidos. Ahora ustedes me van a contar cuál es el mecanismo de acción de la metformina, después me van a contar cuál es el mecanismo de acción de las incretinas, y ahora vamos a repasar el mecanismo de acción de la sulfonilurea, ¿sí? Esta sería la célula beta del islote pancreático, ¿sí? Ustedes, recordemos un poco lo que vimos en la clase pasada, ustedes sabían que cuando ingresaba la glucosa, habíamos dicho cuáles eran los estímulos para la liberación de insulina, y eran múltiples los estímulos, siendo el más importante el aumento de la glucemia en sangre, de la glucosa en sangre o el aumento de la glucemia. Y esta glucosa que aumenta en sangre va a ingresar a la célula beta del islote pancreático a través del transportador GLUT2, y ahí iba a entrar en ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs y de la glucólisis aerobia iba a derivar la producción de ATP. El aumento de los niveles de ATP, normalmente, derivada del metabolismo de la glucosa, generaba el bloqueo del canal de potasio dependiente de ATP, ¿sí? El canal de potasio dependiente de ATP se cerraba y se producía la despolarización de la membrana plasmática de la célula beta con la siguiente entrada de calcio, y el calcio se acoplaba a las vesículas donde estaba almacenada la insulina con el péptido C
y se liberaba y se producía la exocitosis calcio dependiente de la insulina, ¿sí? Bueno, ese era el mecanismo normal por el cual se libera la insulina. El paciente con diabetes tipo 2 tiene un resto hasta que se agotan su reserva pancreática, tiene un resto de esto, pero evidentemente no es suficiente, no lo puede hacer para lograr un buen control metabólico, no tiene la misma eficiencia y poco a poco la va perdiendo. Y muchas veces está un poco enmascarado, y por eso hacemos la prueba de tolerancia oral para desenmascarar cuando el páncreas no es capaz de liberar suficientes concentraciones de insulina cuando lo pongo a prueba con una carga importante de glucosa. Entonces, las sulfonilureas, ¿qué van a hacer? Tanto las sulfonilureas como las glinidas o meglitinidas, como les quieren llamar, que son derivados de la sulfonilurea, tienen un mecanismo de acción igual, solo que difiere un poco el uso, ¿sí? Entonces, la sulfonilurea normalmente, ¿qué va a hacer? Tiene su propio receptor, que es el receptor SUR, o SUR1. El receptor SUR está asociado o está incorporado en el canal de potasio dependiente de ATP. Este mismo que se cerraba cuando aumentaba el ATP, cuando se metabolizaba la glucosa. Entonces la sulfonilurea hace lo mismo que hace el ATP. Cierra el canal de potasio, despolariza la membrana, entra calcio y se libera insulina, ¿sí? Por eso las sulfonilureas son secretagogos y estimulan la secreción de insulina. Porque cierran el canal de potasio para que se despolarice la membrana y se exocite la insulina. Las meglitinidas hacen lo mismo y tienen su receptor también en el canal de potasio, pero en una localización distinta. Es otro el receptor, no es el receptor SUR1, que es el receptor de sulfonilureas. Tienen otro receptor pegadito, ¿sí? La diferencia entre las sulfonilureas y las meglitinidas, que son, como dije, derivados de las sulfonilureas, es que las sulfonilureas tienen la capacidad de hacer esto, de liberar insulina, en presencia o en ausencia de glucosa en sangre, ¿sí? No dependen de que haya una elevación de la glucemia en plasma, lo pueden hacer en ausencia de ella, no dependen de que entre glucosa a la célula pancreática. La sulfonilurea tiene un mecanismo independiente, ella va a cumplir con su mecanismo cuando sea administrada, no importa si hay o no hay glucosa en sangre, si hay o no hay glucosa en el islote, ¿sí? En cambio, las meglitinidas solamente hacen esto si hay glucosa, si hay una elevación de la glucosa plasmática, ¿sí? Entonces, ¿por qué eso me permite, o esa es la razón por la cual yo puedo utilizar las meglitinidas para generar una liberación de insulina postprandial? Como solamente funcionan con una elevación de la glucemia en sangre, me sirven perfectamente para que el paciente controle las glucemias postprandiales, porque no controlan la glucemia basal, necesitan de la elevación de la glucosa en plasma. Como la elevación de la glucosa es más marcada después de comer, ahí es cuando las meglitinidas son más activas, ¿sí? Entonces, las meglitinidas las uso para control de la hiperglucemia postprandial. Ese es el fundamento, digamos. Eso es lo que ustedes me deberían explicar a mí cuando yo les pregunte por qué las meglitinidas controlan la glucemia postprandial y no la basal, ¿sí? Y por qué la sulfonilurea sí la basal. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna duda sobre esto? No, profe. No, perfecto. Bueno, ahora quiero que me cuenten cuál es el mecanismo de acción de la metformina, nuestro antidiabético número 1. Profe, yo tengo que tiene que inhibe la gluconeogénesis Bien. y también inhibe la glucogenólisis. Bueno. Retrasa la absorción intestinal de glucosa, disminuye la oxidación de los ácidos grasos y nada más, eso no es. Bien. Recuerden la diferencia entre mecanismo de acción, acción y efecto, ¿sí? Entonces, piensen bien cuando yo les pregunte mecanismo de acción de metformina, ¿qué me dirían? Y si yo les digo acciones de metformina, ¿qué me dirían? Y si yo les digo efecto de metformina, ¿qué me dirían? A ver, ¿quién me dice mecanismo de acción, acción y efecto sin decirme lo mismo en los tres casos? Profe, Sí. puede ser que
o sea, el mecanismo de acción donde actúa vendría a ser la activación de la AMP proteincinasa. Lo que hace es aumentar así la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la resistencia. Y ahí me estás diciendo acciones, ahí me estás mezclando. Entonces, el mecanismo de acción no sería eso, activación de la AMP proteinciclasa. La activación, perdón, sí, activación indirecta de la AMP proteinquinasa, o sinasa, está bien como vos lo decís, ¿genera qué? Porque eso, digamos, eso genera una serie de mecanismos más que redondean el mecanismo de acción. Y de ahí viene lo que vos me contás como acción. Claro. O sea, al activarse esto, vendría a ser que se inhibe o reduce la gluconeogénesis. Claro, esa ya es una acción. ¿Pero? Ah, bueno, entonces, no sé, bien. Profe, ¿también activa la fosforilación o no? ¿De qué? ¿De la cadena respiratoria o no? Ahí, por ahí va, tiene algo que ver con la cadena respiratoria, pero no activa la fosforilación precisamente. A ver, ¿alguien más se anima a tirar mecanismo de acción y efecto sin decir lo mismo? El efecto no me lo está diciendo nadie, que es el más fácil. ¿Cuál era la diferencia entre mecanismo de acción y efecto? El efecto era lo que yo ¿qué? Lo que busco. Lo que yo voy a objetivar. Absorción de glucosa. Bajar la glucosa en sangre, supongo. ¿Genera hipoglucemia la metformina? No. No provoca. Bien, estamos. Sigo participando. A ver. No leyeron metformina. Ni siquiera metformina, que era la más importante. A ver. Profe, ¿puede ser que aumenta la sensibilidad de la insulina? Esa es una acción. Disminuye también la absorción de, por el no ser unida a proteína, va a disminuir la absorción de glucosa. Esa es una acción. Bien. Bueno, están ahí. Ninguno me dijo el efecto, que es como lo más fácil, pero bueno, vamos a separar. El mecanismo de acción es discutido todavía, pero vamos a decir lo que hay hasta el momento, ¿sí? Tiene un mecanismo de acción complejo, tiene que ver con la activación de la proteinquinasa, como dijo la compañera, de la proteinquinasa dependiente de AMP, pero bueno, vamos a resumir. Tiene dos mecanismos de acción hasta ahora estudiados, ¿sí? Por un lado, la reducción de la síntesis de ATP, ¿sí? Esto es muy importante porque esto explica la reacción adversa más grave y más temida que tiene, aunque sea la más infrecuente, ¿sí? Entonces, por un lado, reduce la síntesis de ATP por la inhibición del complejo 1 de la cadena respiratoria o de la cadena mitocondrial, ¿sí? La inhibición de la síntesis de ATP en el complejo 1 de la cadena mitocondrial altera la relación AMP-ATP. Entonces, esa alteración de la relación AMP-ATP genera una inhibición de una inhibición sobre las enzimas implicadas en la gluconeogénesis, ¿sí? Por eso yo después, como acción, tengo inhibición o disminución de la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Entonces, me inhibe o me reduce, en realidad no me inhibe, me reduce la síntesis de ATP por inhibición del complejo 1 de la cadena mitocondrial, generando una alteración en la relación AMP-ATP, lo cual inhibe enzimas implicadas en la gluconeogénesis. Por otro lado, activa indirectamente a la proteinquinasa dependiente de AMP, y esa inhibición de la esa activación de la proteinquinasa dependiente de AMP genera la inhibición de genes, ya es un mecanismo genómico, ¿sí? Produce la inhibición de genes implicados en la gluconeogénesis, en la lipogénesis y en la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Entonces, dos mecanismos de acción. Inhibición de la síntesis de ATP en la cadena mitocondrial en el complejo 1, alterando los niveles AMP-ATP, inhibiendo a las enzimas que participan en la gluconeogénesis. Y por otro lado, activación de la proteinquinasa dependiente de AMP,
lo que genera una inhibición de los genes, mecanismos genómicos, implicados en la gluconeogénesis, lipogénesis y oxidación de ácidos grasos. Ahora, todo eso que es mecanismo de acción se me traduce en las acciones de la metformina. Disminución de la gluconeogénesis, disminución. ¿Por qué aumenta la sensibilidad a la insulina, a la metformina? Eso se explica por el mecanismo de acción, porque si siempre dicen, sí, aumenta la captación periférica de la glucosa, mejora la sensibilidad periférica a la insulina, pero cuando preguntamos por qué, no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque reduce el contenido de ácido graso del músculo, ¿sí? Como ese mecanismo genómico interfiere en la lipogénesis y en la oxidación de ácidos grasos, hace que se reduzcan las concentraciones o el contenido de triglicéridos del músculo principalmente y del hígado. Recordemos que estos pacientes generalmente son metabólicos, son obesos, tienen todo el complejo, todo el síndrome completo. Entonces, yo, además de bajarle la gluconeogénesis, le disminuyo el contenido de triglicéridos del músculo y del hígado, y eso es lo que me genera a mí la mejoría o el aumento de la sensibilidad periférica a la insulina. Y también aumenta la captación de glucosa, por supuesto. Si mejora la sensibilidad periférica a la insulina porque bajaron los ácidos grasos de esos tejidos, por ende, esos tejidos van a utilizar mucho más la glucosa, ¿sí? Entonces, esas que fueron las acciones, las traducimos en efectos como anti-hiperglucemiante. Ese es el efecto, ¿sí? Porque es lo que yo voy a constatar. ¿Qué voy a constatar? Que la glucemia no sube en los niveles que debería subir, que el paciente tiene un buen control preprandial o postprandial, ¿sí? Que no supera los niveles de glucosa y, por supuesto, lo voy a haber traducido también en la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, el efecto, ¿qué es lo objetivo? ¿Qué objetivo? Anti-hiperglucemiante. Y además, objetivo, mejoría en el perfil lipídico, porque teóricamente disminuye las LDL, aumenta las HDL y reduce hasta un 10 o un 20% los niveles de triglicéridos. Eso también es un efecto, porque también el objetivo, ¿sí? A la acción ya la expliqué, ¿sí? Ya dije que por mecanismo genómico disminuía la lipogénesis, la oxidación de los ácidos grasos, bla, bla, bla. Entonces, ahora como efecto, que es lo que puedo objetivar, le hago un análisis de sangre y ¿qué veo? Le bajaron las LDL, le aumentaron las HDL, le bajaron los triglicéridos, ¿sí? Y además, que esto, bueno, no lo puedo objetivar fácilmente, reduce la agregación plaquetaria y reduce un poco los factores de coagulación, ¿sí? Entonces tiene una optimización a nivel lipídico y hemostático, aparte de glucídico, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno. Perdón que me vaya tan fino, pero es fundamental que sepan esto porque esto se recontra pregunta, ¿sí? Y está bueno ¿qué me importa a mí? No es que me importe que estudien fino, sino que me importa que sepan el por qué. Porque cuando me dicen es sensibilizante, mejora la sensibilidad periférica a la insulina, aumenta la captación periférica de glucosa, y yo pregunto ¿por qué? Y no saben. ¿Por qué? Y no saben. Cuando me dicen produce acidosis láctica, pregunto ¿por qué? Y no saben, ¿sí? Siempre pregúntense ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy importante, son muy importantes los por qué, porque eso me lleva a otras cosas más. Bueno, esta era la diapositiva que respondía cuáles eran las intervenciones que se iban a hacer en el paciente, intervenciones terapéuticas, ¿no? Aparte de las higiénico-dietéticas, ponerle la metformina, el control de la presión arterial, en este caso los chicos le pusieron un IECA, ¿sí? Que está bien, y una estatina, ¿estamos? Bueno, a ver si me queda algo más que decirles de metformina. Sí, las reacciones adversas de metformina, que es algo muy importante. Recuerden que no produce hipoglucemia, que esa es la primera reacción adversa que tienen que decir con las sulfonilureas, por ejemplo. Las más importantes y las más frecuentes por lejos son la intolerancia gastrointestinal. Generan mucha intolerancia gastrointestinal, ¿sí? Pero generalmente es algo transitorio, que si el paciente lo tolera un tiempo, después cede, ¿sí? Y una forma de hacer que sea menos importante es sugerirle al paciente que lo tome antes o inmediatamente después. Generalmente se recomiendan antes de la comida, ¿no? Pero que lo tome antes o después de la comida, iniciar con dosis baja y luego ir subiendo la dosis, ¿sí? Cuando largo con mucha intolerancia, yo le puedo bajar la dosis y hacer que aumente de a poquito, ¿sí? Ahora,
¿Cuál es la reacción adversa más temida de la metformina? La acidosis láctica. Bien, que está ahí escrita. Si no la leen ya. ¿Y por qué se produce la acidosis láctica? Porque Puede ser no se secundaria. utilizan las fuentes que no son glucídicas. ¿Cómo? No va a ser la utilización de las fuentes no glucídicas, entonces van a hacer un acúmulo. No. Yo tengo que se da por inhibición mitocondrial de la conversión de piruvato a oxalacetato. Bien. ¿Qué acabamos de decir recién en el mecanismo de acción de la metformina? Dijimos que tenía dos mecanismos de acción, uno genómico relacionado con la activación de la proteína quinasa dependiente de AMP, y el otro, ¿cuál era? ¿Cuál les dije que era el otro? Inhibición de la cadena complejo 1. Inhibición de la síntesis de ATP por inhibición del complejo 1 de la cadena mitocondrial. ¿Sí? Entonces, si me genera ese mecanismo de acción, me pone a trabajar a la célula en anaerobiosis, ¿sí? Entonces, esa conversión de glucosa a piruvato que menciona el compañero, ¿por qué ocurre? Ocurre porque la pone a la célula a trabajar en anaerobiosis, ¿sí? Entonces, son situaciones que normalmente no ocurren con dosis terapéuticas de metformina. Generalmente se dice que se requieren dosis altas o altas concentraciones de metformina para que se produzca este efecto adverso, ¿sí? Pero el problema es que la glucosa empieza a funcionar en anaerobiosis, ¿sí? Y el metabolismo anaeróbico de la glucosa genera ácido láctico. En vez de piruvato, genera ácido láctico, ¿sí? Y aparte de aumentar las concentraciones de ácido láctico porque la está poniendo a la célula a trabajar en anaerobiosis, disminuye la utilización del ácido láctico. Nosotros normalmente producimos ácido láctico, pero si la célula entra en anaerobiosis y produce grandes cantidades de ácido láctico y además disminuye su utilización, voy a tener una sobrecarga de ácido láctico y voy a entrar en acidosis, ¿sí? Y va a generar un estado de acidemia que le puede poner en riesgo la vida al paciente, ¿sí? Entonces, esta reacción adversa es infrecuente, pero es la más temida. Ahora, ¿con qué patologías yo debería tener precaución antes de administrar metformina? Teniendo en cuenta el riesgo de acidosis láctica. Insuficiencia renal, respiratoria, cardíaca. ¿Por qué? Está bien, insuficiencia renal, respiratoria, cardíaca, está perfecta la respuesta. ¿Por qué? ¿A nadie se le ocurre por qué? Siempre hay que saber el por qué, chicos, porque son patologías hipoxemiantes. Sí, el EPOC también entra en la lista. Son todas patologías hipoxemiantes que generalmente al paciente lo ponen en riesgo de acidosis láctica per se, ¿sí? ¿Estamos? Con eso tiene que ver, no tiene que ver con el metabolismo, por ejemplo, de la metformina, porque la metformina no tiene metabolismo hepático prácticamente, ¿sí? Es una droga que se elimina por vía renal de forma inalterada, prácticamente no tiene unión a proteínas, no tiene metabolismo hepático, o sea que no tiene que ver con la metabolización en sí del fármaco, sino que son patologías que de por sí lo ponen al paciente en hipoxemia. El EPOC es un paciente que está hipoxémico siempre, entonces es un paciente que en general sus células están en riesgo de trabajar en anaerobiosis por la hipoxemia que puede tener de manera crónica. La insuficiencia cardíaca es una patología hipoxemiante y generalmente los insuficientes cardíacos tienen un cierto grado de riesgo de entrar en hiperlactacidemia, ¿sí? La insuficiencia hepática lo mismo y la insuficiencia renal también, pero más que todo por el hecho de que la metformina se elimina por vía renal y si el paciente tiene insuficiencia renal, puedo retener metformina, ¿sí? Aumentar la biodisponibilidad plasmática de la metformina, aumentar sus concentraciones y que haya más riesgo de que haga acidosis láctica, porque ya dijimos que necesitamos grandes concentraciones de metformina para que se presente la acidosis láctica, por eso no es algo frecuente. Pero si yo le sumo fichas al bingo, por supuesto de que lo voy a aumentar el riesgo, y sumarle fichas al bingo sería ponerle metformina a un paciente que tiene dos patologías hipoxemiantes, que aparte de diabético tipo 2 es insuficiente cardíaco y es EPOC, y le pongo metformina y como que mucho, ¿no? Mucho riesgo de hipoxemia, mucho riesgo de acidosis láctica, ¿sí?
Ahora, lo mismo si el paciente tiene insuficiencia renal y también tiene diabetes y tiene insuficiencia cardíaca, como que voy sumando muchos factores de riesgo. Entonces, son patologías en las que tengo que tener mucha precaución. No son una contraindicación estricta, pero sí toda patología hipoxemiante es digamos, una precaución para el uso de metformina por el riesgo de acidosis láctica. Ahora, la insuficiencia renal hasta moderada la puedo usar. Insuficiencia renal severa es contraindicación estricta de metformina. ¿Sí? Bueno. Instrucciones no farmacológicos, dieta hipocalórica, fraccionada, hiposódica, porque también es hipertenso. Actividad física diaria, consejería para el abandono del hábito tabáquico, lo podemos mandar al psicólogo también para apoyo psicológico, lo podemos mandar al nutricionista, ¿sí? Recuerden que el médico no puede hacerlo todo y estos pacientes necesitan todos los pilares de tratamiento para andar bien. ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo seguirían? Le pongo todo eso y lo mando a la casa y ¿cómo lo sigo? Profe, con la hemoglobina, sí. Ajá, con la hemoglobina glicosilada. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses, por lo menos. Sí. Hay controles que se pueden hacer cada 6 meses, hay controles que se hacen cada 1 año y hay controles que se hacen cada 3 meses. La hemoglobina glicosilada se hace cada 3 meses, ¿sí? Entonces, acá tenemos más o menos lo que vamos a tener que controlar cada 3 o 4 meses, dice aproximadamente, controles anuales, ¿sí? Entonces, cada 3 meses a este paciente hay que citarlo para hacerle a veces más frecuente incluso, ¿no? No para la hemoglobina glicosilada, sino para poderle hacer un seguimiento más de cerca, según también cómo estén las otras patologías. El paciente no va a andar bien de la diabetes si yo no le trato bien las otras patologías, ¿eh? O sea, si yo tengo una excelente, no sé, una excelente adherencia al tratamiento con el antidiabético y qué sé yo, pero no le logro optimizar las cifras tensionales, no va a haber una optimización completa de la diabetes, ¿sí? Sí o sí debe optimizar todas las otras comorbilidades. Lo mismo para la hipertensión. Si el paciente yo le pongo la mejor terapéutica antihipertensiva, pero no logro el control metabólico de la diabetes, el paciente hipertenso no anda, ¿sí? Sí o sí tienen que estar optimizadas todas las comorbilidades a la vez, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacerle seguimiento de las cifras de presión arterial, cómo va con el control de peso, si baja el índice de masa corporal, inspección de los pies. Ustedes saben que los diabéticos tienen mucho tema con el mar perforante plantar, el tema de las uñas, la neuropatía periférica, fondo de ojo, bueno, todos los controles. Esto es muy de medicina interna. La hemoglobina glicosilada cada 3 meses, la orina completa puede ser anual o menos según mis sospechas. Valorar la función renal, ¿sí? Eso tienen que desde el principio y de ahí cada una vez por año pueden hacer un control de función renal siempre y cuando no noten un empeoramiento, un mal control metabólico, algo que los haga sospechar que pueden pedir un control de función renal antes del año, ¿sí? Y el reforzamiento de los conocimientos, la actitud y la educación, eso debe ser permanente, ¿sí? Permanentemente se lo está educando en cada encuentro, se lo educa al paciente y se le repite todo, ¿sí? Los controles de hemoglobina glicosilada, obviamente, van de la mano cada 3 meses con la glucemia en ayunas, siempre, ¿sí? Bueno. Dice, si Pedro hubiera concurrido con una glucemia en ayunas de 118, porque tenía 126, si mal no recuerdo, como parte de los estudios complementarios que usted solicitó, ¿qué conducta diagnóstica adoptaría y por qué? Prueba de tolerancia oral a la glucosa, profe. Bien, habíamos dicho que si el paciente tiene factores de riesgo para diabetes, así tenga menos de 100 de glucemia en ayunas, va a prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y si tiene entre 100 y 125 con o sin factores de riesgo, va a prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Así que este paciente, con todos los factores que tiene, definitivamente va a prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Bueno, ahora sí. Vamos con la pregunta del millón que hacía la compañera Agustina, creo que era, no me acuerdo quién preguntó. ¿Qué son los incretinomiméticos? Mencione sus acciones terapéuticas. A ver, ¿quién me cuenta? Profe, ¿le puedo leer lo que encontré? Dale. Porque la verdad que yo seguí el trabajo que usted hizo, pero cualquier cosa, mi trabajo. Así que no sé si está bien.
Las incretinas son hormonas intestinales liberadas al torrente circulatorio en respuesta a la ingestión de nutrientes. Participan en la homeostasia de la glucemia, regulando la secreción de insulina y glucagón de manera dependiente de la glucosa. Se han identificado las dos principales incretinas, que es la GLP-1, es escindido del proglucagón en célula de la mucosa intestinal llamada células L y es secretado principalmente como un péptido amidado de 30 aminoácidos. Pero había una... ¿cuál es su mecanismo de acción? Me parece más importante. La verdad. Los receptores de GLP-1 pertenecen a la familia de receptores heptahélicos de membrana acoplada a proteína G y transmiten sus señales al núcleo celular al incrementar las concentraciones intracelulares de iones de calcio y AMP cíclico tras la unión del ligando con el receptor. Estos se expresan en una mayor cantidad de tejidos comparando los receptores de GIP. De esta manera, estos se encuentran en la membrana de células alfa y beta de los islotes de Langerhans, neuronas del hipotálamo y mesencéfalo, miocardiocitos, en los que se presumen mejoran la fuerza contráctil en pacientes con infarto de miocardio recientes o sometidos a procesos de revascularización, tracto gastrointestinal, células de pulmón, riñón e hígado. Y yo tengo una foto que decía eje de incretina insular y decía que aumentan la sensibilidad a la insulina, disminuyen el apetito, aumentan la neuroprotección, son cardioprotectores, disminuyen el vaciamiento gástrico, aumentan la sensibilidad a la insulina, disminuyen la secreción a glucagón, aumentan la biosíntesis de insulina y proliferación de las células beta y disminuyen la apoptosis de células beta. Bien. Y en tejido periférico aumentan la sensibilidad de la insulina y en hígado disminuyen la secreción de glucosa, ¿puede ser? Sí, puede ser. Ahora vos contame qué entendiste de todo eso. La imagen fue lo que mejor entendí. Después lo otro, profe. A ver, explícame más o menos cómo actúan los incretinos miméticos en función de, digamos, de lo que son las incretinas fisiológicas. Con tus palabras, ¿cómo lo entendiste vos a todo eso que leíste? Que incrementan la concentración intracelular de iones de calcio y AMP cíclico, porque se unen al receptor. Pero, la verdad que no sé, profe, no sé, no entiendo, me di cuenta que no entiendo la materia. Soy un queso. ¿No entiendes la materia? No entiendo, no puedo hacerlo, no sé por qué. ¿Profe? Sí. ¿No imitan a las hormonas las de las incretinas? Bueno, ¿y qué hacen las incretinas? Son hormonas intestinales que se liberan después de la ingesta de alimentos. Muy bien. ¿Y entonces? Y bueno, los miméticos son un grupo de medicamentos que imitan las hormonas que el cuerpo generalmente produce después de la comida junto con la dieta y el ejercicio. Eso es lo que tengo yo. A ver. Reducen los niveles de azúcar. A ver. Me dejó deprimida no puedo ver quién habla. Me dejó deprimida la compañera que me dijo no entiendo la materia. Porque lógicamente uno se siente un fracaso como docente, ¿no? Si ustedes a esta altura del año no entendieron nada de lo que les expliqué en todo el año, evidentemente uno también tiene que rever qué está haciendo mal, ¿no? Bueno, ahí lo charlamos. Vamos a repasar el tema de las incretinas. Es más o menos como, o sea, lo que leyó la compañera está todo perfecto, lo que leyó. Está todo bien lo que ella leyó, el punto es que ella no lo entendió. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo lo que leyó si no lo entendió? Pero lo que leyó está perfecto. A ver, las incretinas son péptidos propios que nosotros liberamos, como dijo también la segunda compañera, en respuesta a la presencia de alimentos en el tubo digestivo. Entonces, cuando yo como, libero desde las células L y las células K del intestino delgado, libero el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, y el HIP, que es el péptido... no me sale. Bueno, ahora no me va a salir, se me bloqueó el nombre. El GLP-1 y el HIP son nuestras incretinas propias, ¿sí? Péptido similar al glucagón es el GLP-1 y el otro se llama HIP.
El HIP era el polipéptido inhibidor gástrico, Doc. El péptido inhibidor gástrico, ahí está. Está el péptido inhibidor gástrico, el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, y hay otra más que se llama péptido insulinotrópico glucosa dependiente. Pero bueno, vamos a lo más importante. Todos estos péptidos que se liberan desde el intestino en respuesta a la presencia de alimentos, se liberan del intestino, entran en sangre, ¿sí? Y por el torrente sanguíneo se van hasta el páncreas, ¿sí? En el páncreas está su receptor, ¿sí? Fundamentalmente el receptor del GLP-1, que es como el más importante, ¿sí? Entonces, se libera del intestino, entra en sangre y de sangre se va al páncreas a unirse a su receptor. Cuando se une a su receptor en el páncreas, ¿qué va a generar? Son secretagogos, ¿sí? Va a estimular la liberación de insulina, principalmente. También va a disminuir la secreción del glucagón, ¿sí? Son las dos acciones principales. Y la tercera, que la hace principalmente el GLP-1 y los análogos del GLP-1, es enlentecer el vaciado gástrico, ¿sí? Por otro lado, también tiene acciones periféricas, ¿sí? Digamos que no tienen que ver con la liberación de insulina en sí, desde el páncreas, como son el aumento de la captación de la glucosa por parte del músculo, ¿sí? Por ejemplo, eso sería como acciones pancreáticas y no pancreáticas, ¿sí? Eso es otra característica, otra palabra que tienen que manejar cuando manejan antidiabéticos, ¿sí? Ustedes tienen que decir, por ejemplo, las sulfonilureas tienen acciones pancreáticas y no pancreáticas. ¿Cuáles son las acciones pancreáticas de la sulfonilurea? El estímulo de la liberación de insulina. ¿Cuáles son las acciones no pancreáticas de las sulfonilureas? Y ponen la lista de las no pancreáticas, ¿sí? Aumento de la captación periférica de la glucosa, disminución de la gluconeogénesis, bla, bla, bla. En cambio, la metformina, por ejemplo, no tiene acciones pancreáticas, sino todas son extra pancreáticas, ¿sí? Estos, que son los incretinamiméticos, tienen acciones pancreáticas y extra pancreáticas. Las acciones pancreáticas serán el estímulo de la liberación de insulina en el páncreas, la disminución de la liberación de glucagón, y las extra pancreáticas, el aumento de la captación de glucosa por parte del músculo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen normalmente nuestras incretinas, ¿sí? El GLP-1, el HIP y el péptido insulinotrópico glucosa dependiente. Ahora, después que hicieron eso, hay una enzima que las degrada, ¿sí? Esa enzima se llama dipeptidilpeptidasa 4, ¿estamos? Y esa enzima, nada, las degrada para finalizar su acción. Entonces, ¿qué hacemos con los incretinamiméticos? Tenemos dos grupos de incretinamiméticos que buscamos intervenir esta parte del control de la glucemia con análogos del GLP-1, ¿sí? Agonistas, o sea que estructuralmente son iguales y se van a ir a unir al receptor del GLP-1 en el páncreas, ¿sí? Que eso se dividen en análogos del GLP-1 e inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, ¿sí? Los dos, todos son incretinamiméticos, pero los incretinamiméticos se subdividen en análogos del GLP-1 e inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Los análogos del GLP-1, como la palabra lo dice, se unen al receptor del GLP-1 en el páncreas, estimulan la liberación de insulina, inhiben la liberación de glucagón y enlentecen el vaciado gástrico. Las tres mismas cosas que hace el GLP-1, ¿sí? Principalmente. Y esos son, por ejemplo, la exenatida, la liraglutida, que es la que me pregunta una de las compañeras, y la lixisenatida, ¿sí? Después tenemos los que inhiben a la dipeptidilpeptidasa 4, ¿sí? Que lo que hacen es, como la palabra lo dice, o por lógica, inhibir a la enzima que las degrada, aumentando la biodisponibilidad o la vida media de nuestras propias incretinas, ¿sí? Si yo inhibo la enzima, nuestras incretinas no se van a degradar. Pero son menos eficaces, ¿sí? Porque no alcanzan la misma... Inhibir a la enzima que las degrada no hace que suban tanto los niveles de incretinas propias como poner incretinas exógenas, ¿sí? O sea, si yo le doy un análogo del GLP-1, como por ejemplo liraglutida, yo subo mucho más los niveles de incretinas que inhibiendo a la dipeptidilpeptidasa 4, ¿estamos? Entonces, estos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 también sirven, por supuesto, pero son un poquito menos eficaces, ¿sí? Por ejemplo, la sitagliptina, la vildagliptina, la linagliptida. Se me ocurren ahora, no me sale más, ¿sí? Eso es lo que hacen estos fármacos. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Como dijeron ustedes, mimetizan las acciones de nuestras propias incretinas, ¿sí? O bien inhiben a la enzima que las degrada para aumentar la biodisponibilidad de nuestras incretinas fisiológicas. ¿Estamos? Bueno, acá nada, lo mismo que les acabo de explicar, me olvidé que había puesto esta diapositiva. Ingesta oral, glucosa, intestino, libero, normalmente, ¿no? Libero GLP-1, libero HIP. Esto se me va al páncreas, se me une al receptor de GLP-1 y me aumenta la liberación de insulina y me disminuye la liberación de glucagón con la consecuente aumento de la captación periférica de la glucosa en el músculo, en la grasa y la disminución de la producción endógena de glucosa por parte del hígado debido a que tengo inhibido el glucagón, ¿sí? Después que produjo su efecto, las tengo que degradar por la dipeptidilpeptidasa 4 y el fármaco iría a actuar ahí, inhibiendo la dipeptidilpeptidasa 4 o agonizando el receptor de GLP-1 acá en el páncreas. Bueno, no vamos a leer todo esto porque es lo mismo que les acabo de decir, ¿sí? Sí les puedo decir, digamos, adicional, es que estas drogas no se recomiendan en monoterapia, ¿sí? Si bien los análogos del GLP-1 dijimos que pueden generar mayores niveles de incretina, poniendo una incretina exógena que inhibiendo a la dipeptidilpeptidasa 4, no se recomienda en monoterapia. Sí se recomiendan asociadas a otro antidiabético oral en el paciente que no logró el objetivo terapéutico. Yo quería que llegue a un buen control metabólico, que optimice sus glucemias preprandiales o postprandiales, a que tenga la hemoglobina por debajo de 7, la glicosilada. No lo logré, bueno, puedo sinergizarle a la metformina una liraglutida, por ejemplo, ¿sí? Las inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, como la sitagliptina, sí está la posibilidad de usarlas en monoterapia. Esta sí, a pesar de que el nivel de incretinas que levantan no es el mismo. Pero no se hace, ¿sí? Si bien la recomendación está, no se hace. En conclusión, los análogos de incretinas se usan siempre combinados con otro antidiabético oral para optimizar el control metabólico que el primer antidiabético, que generalmente es la metformina, no logró. ¿Estamos? Bueno, ahora les quiero mostrar este algoritmo, ¿sí? Que es como para que integremos un poco diabetes en general. ¿Qué hora es? ¿Estoy bien con la hora? Sí, 7:20. Sí, profesión, 7:30. Bien. Bueno, partimos de programa de modificación del estilo de vida estructurado, obviamente, para todos estos pacientes, para corregir el exceso de peso, el sedentarismo, el tabaquismo, considerar drogas antiobesidad si es necesario, si no anda con las medidas higiénico-dietéticas, si tiene un índice de masa corporal mayor a 35 o de hecho considerar una cirugía bariátrica. Bueno, eso sería irnos al tema solamente peso. Ahora bien, tenemos que valorar si tenemos un paciente clínicamente estable o un paciente clínicamente inestable. Cuando yo digo clínicamente estable o inestable, no me refiero a si está hemodinámicamente inestable, es decir, que está chocado, que está hipotenso, que está con deterioro del sensorio, que está taquicárdico. No. Me estoy refiriendo a su estabilidad metabólica, ¿sí? Si es un paciente que está estable metabólicamente a pesar de lo mal que pueda tener la hemoglobina glicosilada, o si está hecho un desastre metabólico, si tiene una pérdida de peso tremenda en el último tiempo, si está muy sintomático todo el tiempo, si está muy poliúrico, polidípsico, polifágico, cetonúrico, deshidratado. Eso sería un paciente clínicamente inestable, ¿sí? Entonces, primero tengo que ver si tengo un paciente clínicamente inestable o estable. Hagamos de cuenta que estamos hablando de nuestro paciente. Nuestro paciente estaba clínicamente estable, ¿sí? Entonces, yo puedo partir de valorar la hemoglobina glicosilada para definir si voy a empezar con una monoterapia o voy a empezar con una terapia combinada. Para eso me sirve por ahí la hemoglobina glicosilada inicial, más allá de que tengo que tenerla para saber dónde estoy situado en los últimos 3 meses, no para hacer el diagnóstico. Me permite definir si voy a empezar con 1 o con 2 drogas, ¿sí? Entonces, si me viene con una hemoglobina glicosilada a menos de 8, supongamos 7.5, 7.4, como quieran, largo monoterapia con metformina, ¿sí? Y lo voy titulando gradualmente. Acá dice formulaciones XR son formulaciones de liberación prolongada, ¿sí? Si bien la metformina se administra cada 12 horas, vienen formulaciones de liberación prolongada que por ahí hace que el paciente las tolere mejor, ¿sí? Si el paciente después de un mes, por ejemplo, de tratamiento,
sigue intolerando gastrointestinalmente la metformina, tengo que considerar otro antidiabético, ¿sí? Pero bueno, a lo que quería ir era que con hemoglobina glicosilada menos de 8 y un paciente clínicamente estable, puedo hacer monoterapia con metformina, ¿sí? Ahora, si desde entrada me viene con hemoglobina glicosilada más de 8, o si a los 3 meses me sigue con hemoglobina glicosilada más de 7, debería valorar combinar 2 antidiabéticos. Esto siempre y cuando el paciente esté haciendo la dieta, esté haciendo todas las medidas higiénico-dietéticas del abandono tabáquico, el alcohol, todo, la caminata, corrida, aeróbica, nutricionista, todo, porque si me viene con la misma hemoglobina glicosilada y no hizo nada más que tomar la metformina, lógicamente no va a cambiar nada, ¿sí? Es todos los pilares farmacológicos y no farmacológicos. La terapia farmacológica sola no sirve nunca, en ningún paciente, en ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, si estoy seguro que el paciente hizo todas las medidas higiénico-dietéticas más el fármaco como yo le indiqué y no mejoró, o de entrada me vino con 9 de hemoglobina glicosilada, puedo largar con metformina combinado con un inhibidor del SGLT2, que no lo vimos y no tengo otra diapositiva. Bueno, ya les cuento. Esta droga, que la tendrían que haber leído ustedes, la tienen que saber, son drogas que inhiben, que habíamos dicho que uno de los objetivos terapéuticos a donde íbamos a intervenir farmacológicamente era en la eliminación renal de la glucosa. Ustedes saben que la glucosa se filtra en el glomérulo y después se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Cuando se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe junto con sodio. Entonces, el cotransportador sodio-glucosa se llama SGLT2, ¿sí? Ese es el que me devuelve la glucosa que se filtró, me la devuelve la sangre junto con el sodio. Entonces, hay un grupo de fármacos que son los inhibidores del SGLT2, que se les llama glifosinas de manera genérica. Las glifosinas lo que hacen es bloquear ese cotransportador. Entonces, ¿qué hago? Yo pierdo sodio y pierdo agua por orina. O sea que me aumentan la glucosuria, ¿sí? Si bien es un aumento de la glucosuria permitido, digamos. Recuerden que el paciente tiene grandes concentraciones de glucosa en sangre y obviamente generalmente está superado el umbral renal de la glucosa. O sea que no es que le voy a hacer un mal al paciente bloqueándole la reabsorción, ¿sí? Obviamente que va a aumentar el nivel de diuresis del paciente porque es osmóticamente activa, porque voy a eliminar más sodio y más glucosa, y las dos son sustancias osmóticas, pero son reacciones que son esperadas, ¿sí? Se dice que mejoran bastante la glucemia del paciente estas drogas, pero son drogas que no se recomiendan en monoterapia. Son siempre para asociar a otro antidiabético oral, ¿sí? Y las reacciones adversas más frecuentes que pueden tener estas drogas son las ITU, ¿sí? Las infecciones del tracto urinario, por el hecho de que me arrastran mucha glucosa en la luz tubular y eso me hace que me exponga al desarrollo de gérmenes, ¿estamos? Y el cáncer de vejiga, que también es una reacción adversa de las tiazolidenedionas. Entonces, no se puede asociar glifosinas o inhibidores del SGLT2 con tiazolidenedionas porque tienen la misma reacción adversa, el riesgo de cáncer de vejiga. Bueno, entonces, volvamos acá. Si me viene con la hemoglobina glicosilada más de 8 o después de la monoterapia con metformina no mejoró a pesar de las medidas higiénico-dietéticas, le puedo combinar metformina con las glifosinas, ¿sí? O metformina con una incretina mimético, un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, glifosinas con otro incretina mimético, un análogo del GLP-1, o la combinación más tradicional y más antigua que hay, que es metformina y una sulfonilurea de segunda o preferentemente de tercera generación, ¿sí? Tienen que saber las generaciones de la sulfonilurea, saber por qué son mejores las últimas generaciones, ¿sí? Esta combinación de metformina con sulfonilureas, como les digo, es la combinación más antigua que hay, por ende en la que hay más experiencia, ¿sí? No quiere decir que sea la mejor, pero los diabetólogos o los médicos clínicos que manejan mucho paciente diabético tienen mucha experiencia en esta combinación. Entonces es una combinación que de hecho hasta ya viene el fármaco listo, combinado ya en una sola pastilla, ¿sí? Las otras combinaciones me parece que son mejores, solo que hay menos experiencia en las otras combinaciones. Bueno. Sigamos con nuestro paciente clínicamente estable. Si nuestro paciente después de esta combinación con 2 fármacos
no logró el control metabólico y sigue con la hemoglobina glicosilada más de 7, me puedo ir a 3 fármacos, ¿sí? Y puedo combinar, por ejemplo, si había empezado metformina con una glifosina, puedo hacer metformina, glifosina, incretina, ¿sí? O bien, si había empezado con metformina y glifosina, también le puedo poner la otra incretina, que es el GLP-1, ¿sí? Cualquiera de las dos incretinas, ¿estamos? Una se recomienda más en contexto de obesidad, que son los análogos del GLP-1 por el hecho que inhiben el vaciado gástrico. Y al retrasar el vaciado gástrico, el paciente tiene más sensación de saciedad, tiene menos apetito, come menos. Entonces, los análogos del GLP-1 son mejor en el paciente obeso. Y los inhibidores de la dipepsida y el peptidasa 4 no tienen ese efecto, ¿sí? Por otro lado, unas son subcutáneas y las otras son orales. Eso también hay que valorar. Ahora, acá vean este cartel que dice, cada 3 a 6 meses intensificar los cambios del estilo de vida. Si el paciente dice que cumplió, pero que sale a caminar 3 veces por semana y no le sirve, y ustedes ven que sigue igual, bueno, va a tener que salir a caminar todos los días, ¿sí? Si sale a caminar 20 minutos, bueno, va a tener que salir a caminar 1 hora y media, ¿se entiende? Entonces, hay que intensificar siempre los cambios en el estilo de vida, asegurar el cumplimiento, modificar el tratamiento farmacológico si no alcanza la meta. Ahí dice evitar la inercia, es decir, yo no me puedo quedar conforme con el paciente que sigue con la hemoglobina glicosilada más de 7. No puedo. No me puedo quedar conforme porque ese paciente se va a quedar ciego, va a terminar con las piernas amputadas, va a vivir infectado, va a entrar en insuficiencia renal y va a terminar en diálisis, ¿sí? Y la culpa va a ser mía porque lo controlé mal. Más allá del control metabólico malo que él pueda tener, que salga de la dieta, que bla, bla, bla. Obviamente, no todo es culpa nuestra, ¿sí? El paciente debe querer adherir al tratamiento. Por eso también requiere muchas veces tratamiento psicológico y nutricional. Pero yo no me puedo quedar con una hemoglobina glicosilada más de 7 y seguir con la misma terapéutica, ¿sí? Ahora, después de haber combinado 3 antidiabéticos orales, si el paciente no logró el objetivo terapéutico, lo tengo que insulinizar, ¿sí? A eso quería llegar. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, puedo intentar 3 antidiabéticos orales o ya directamente de acá, de 2, me puedo ir a 2 más insulina. Si quiero, no me voy a 3 antidiabéticos. Si quiero, hago 2 antidiabéticos y me paso directamente a una insulina si no quiero intentar 3. Y la otra opción es intentar 3 antidiabéticos orales, dice uno, porque en realidad las incretinas no son orales, y de ahí recién me voy a insulina, ¿sí? Entonces, yo le puedo mantener 2 o 3 antidiabéticos más insulina y le puedo hacer una única dosis de una insulina basal de vida media larga más los antidiabéticos orales, ¿sí? Y si aún así el paciente no logró, en realidad tengo que ver qué no logra. Si no logra el control general, o sea, porque por ahí la hemoglobina glicosilada me sigue alta, pero entonces ahí yo me tengo que poner fino y me tengo que poner fijar a dónde está el problema de las glucemias. Los pacientes deben anotar las glucemias. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿Está el problema en la glucemia de la mañana o está el problema en la glucemia postprandial? Porque si el problema está en la glucemia postprandial, yo lo podría haber solucionado antes con una meglitinida, que dijimos que eran derivados de las sulfonilureas y que servían para el control de las hiperglucemias postprandiales. Supongamos que no me avivé antes con una meglitinida, bueno, también puedo considerarlo en el momento de insulinizarlo. Si con la insulina basal más los antidiabéticos no anduvo y la hemoglobina glicosilada sigue alta porque el problema es postprandial, bueno, puedo agregar una insulina de vida media corta, ultra rápida, que son para el control postprandial que habíamos dicho, ¿sí? Bueno. Esto así en términos generales. Y si el paciente es diabético tipo 2 y viene mal clínicamente, yo lo insulinizo desde el principio. Después, cuando el paciente se estabilice y recupere peso, deje de estar cetonúrico, poliúrico, polidípsico, polifágico y toda la historia, yo lo paso a drogas vía oral. No necesariamente lo voy a dejar insulinizado. Pero si me viene inestable clínicamente, lo tengo que insulinizar y de ahí pasarlo. ¿Estamos? Fin. ¿Dudas? No, pues no. ¿No? Bueno. Si no hay ninguna duda, terminamos entonces. ¿Vamos? Bueno, nos vemos la próxima clase entonces, chicos. Chao, profe. Chao, profe.